En nombre de mi tutora licenciada Patricia Roger y en el mío Benigno Ortega, le damos la más cordial bienvenida a la presentación del trabajo de grado para optar al título de licenciada en psicología, intitulado Enfoque bioético para el abordaje humanista en las dificultades de aprendizaje en tiempos del COVID-19. En la actualidad, la educación ha tenido como finalidad formar una generación de ciudadanos cultos y libres, que transforme la manera de vivir y sus relaciones sociales, abriendo a todas las personas nuevas perspectivas de igualdad y el reconocimiento de su diversidad, dando respuestas satisfactorias a las demandas sociales inaplazables. Lograr que más niños y niñas estudien durante más tiempo con una oferta académica de calidad, reconocida, equitativa e incluyente, en la que participe la gran mayoría de los sectores de la sociedad. En este sentido, el enfoque bioético busca comprender paralelamente la realidad humana como principio ineludible de la reflexión moral. En virtud de lo propuesto, se ha estructurado el presente estudio de la siguiente manera. Capítulo 1 se pone la situación-problema, descripción de la situación contextual, los propósitos y la importancia de la temática. En el capítulo 2 presentamos la perspectiva teórica conformado por los constructos teóricos que sustentan la investigación. El capítulo 3 muestra los métodos y el procedimiento de la investigación, para culminar el capítulo 4, en donde se despliegan las consideraciones finales. Desde los albores de la bioética hace más de 40 años, existe un punto central de discusión y de fundamental interés, y es el referido a su enseñanza. Pues las diversas corrientes filosóficas que la sustentan proponen su propio enfoque para orientar los propósitos y métodos de la educación en bioética. Para esto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en el 2008, propuso un programa que busca hacer converger las vivencias de la práctica bioética en las aulas de clase y que puedan ser aplicadas en cualquier momento o situación. En concordancia con lo anterior, en las escuelas se evidencia un incremento significativo de los trastornos de aprendizaje. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud en el 2001 afirmó que éstas se presentaban entre el 10 y el 15% de la población mundial, haciendo hincapié de que por lo menos el 80% de los niños con este trastorno tienen problemas de lectura, escritura y cálculo. Es de interés para esta investigadora mostrar cómo en el proceso educativo venezolano no se ha realizado aún una serie de cambios estructurales en la educación, donde se rescate la importancia de las instituciones, además de los hombres que se educan en ellas. A partir de estas ideas se plantean las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los elementos del enfoque bioético para el abordaje humanista de las dificultades de aprendizaje? ¿Cómo se manifiesta el enfoque bioético en la atención humanista de las necesidades educativas de aprendizaje? ¿Cuál es la repercusión de este enfoque en la educación de niños con dificultades de aprendizaje en tiempos del COVID-19? Dentro de los propósitos de la investigación tenemos el propósito general, que es determinar la relevancia del enfoque bioético para el abordaje humanista de las dificultades de aprendizaje en tiempos del COVID-19. Para esto, lo vamos a desplegar en 3 objetivos específicos. Identificar los elementos del enfoque bioético para el abordaje humanista de las dificultades de aprendizaje. Describir el enfoque bioético como herramienta para la atención humanista de estos trastornos e interpretar la repercusión del enfoque bioético en la educación de niños con dificultades de aprendizaje en tiempos del COVID-19. Son varios los aspectos que le dan importancia a la temática planteada. En primera instancia, desde el punto de vista académico, se buscará someter al enfoque bioético y a la educación que atiende niños con dificultades de aprendizaje a una crítica permanente. No es simplemente esclarecer conceptos articulando su cuerpo teórico. Se trata también de cuestionar las definiciones básicas de la bioética y de la educación. En segundo lugar, se encuentra el reto de la relevancia pedagógica, que se resume en cómo el enfoque bioético permite comprender de manera abierta, flexible y precisa los fenómenos educativos. El término bioética, del griego bios, vida, y ethos, ética, es un neologismo introducido en el idioma inglés por Van Rensselaer Potter en el año 1970, afirmando que la misma debía constituir una nueva disciplina que combinara el conocimiento biológico con el conocimiento del sistema de valores humanos. La bioética posee unos principios que fundamentan su accionar.
Bauchan y Children en 1979 proponen estos principios, los cuales son principio de respeto de la autonomía, principio de no maleficencia, principio de beneficencia y principio de justicia. En otro orden de ideas, según Astorga, las dificultades de aprendizaje se definen como un desorden en uno o más de los procesos psicológicos básicos involucrados en la comprensión o uso del lenguaje, hablado o escrito. El enfoque bioético para la atención de los trastornos específicos de aprendizaje es definido por Cárdenas como el proceso dirigido al desarrollo de los conceptos, aptitudes y valores. Según Martin, parte de la aplicación de los 4 principios de la bioética. Autonomía, referida en este caso al respeto al ritmo de aprendizaje de cada niño. Beneficencia, que es la obtención de beneficios educativos y psicosociales respetando el modelo de diversión de cada infante. No maleficencia, que es la evitación de daños innecesarios. Y justicia, que es la adaptación a las necesidades de cada escolar. En concordancia con estas ideas, Delors propone 4 pilares para la educación con el enfoque bioético. Enseñar a conocer, enseñar a hacer, enseñar a ser y enseñar a convivir. El enfoque bioético para la atención de las dificultades de aprendizaje inicia con una primera etapa referida al descubrimiento de los valores, el cual está conformado por varios momentos. Aprender a descubrir los valores, vinculado con la capacidad de develar las virtudes internas, además de otras que se consideren acordes, lo cual implica aprender a pensar por sí mismo. Aprender a aplicar estos valores, relacionados con la utilización de estas virtudes en la toma de decisiones, siendo capaz de justificarlas moralmente. Y aprender a dialogar, deliberando con otros acerca de estos valores. Es decir, tomando en cuenta que existen otros principios con los cuales se debe vivir y convivir y por los cuales hay que aprender. El maestro que tiene niños con dificultades de aprendizaje desde el enfoque bioético debe activar procesos afectivos motivacionales en estrecho vínculo con los intereses cognitivos individuales y grupales que estimulen la reflexión, caracterizándose por implementar estrategias actualizadas, contextualizadas, variadas, diferenciadas, que sean asequibles, analizando las potencialidades del contenido, dando a conocer los objetivos de aprendizaje, por conducto de experiencias diversificadas, estimulando la autocorrección. Así, cuando en una institución educativa son varios los niños y niñas que presentan un trastorno de aprendizaje, la respuesta más inteligente no consiste en apresurarse a la búsqueda de actuaciones y aparentes soluciones individuales, sino en propiciar los mecanismos que nos permitan corregir y prever estas dificultades en el futuro. Con respecto a los antecedentes a nivel internacional, cabe citar el estudio intitulado Experiencia bioética en la institución de gestión estatal en el Algarrobal, realizado en el 2015 en Argentina, en donde se empleó el método cualitativo con un nivel exploratorio. La población y muestra estuvo conformada por 10 docentes. Para la recolección de los datos se implementó la entrevista semiestructurada y los trabajos áulicos. La misma tuvo como conclusión que la bioética brinda una visión complementaria, interrelacionada e integral por conducto de un pensamiento dialógico, reflexivo y crítico. En el planteamiento del estudio, la enseñanza de la bioética general como aporte en la construcción de un pensamiento bioético en los maestros, realizado en el 2016 en Colombia, se utilizó el método cualitativo del nivel bibliográfico documental. La población estuvo constituida por 50 docentes, quienes hicieron textos pedagógicos. Los mismos fueron analizados y generaron categorías y subcategorías, obteniendo como resultado la identificación de elementos generales que sustentan el enfoque bioético en cuanto a la enseñanza y abordaje del aprendizaje. A nivel nacional, el estudio intitulado Estrategias innovadoras para formar bioéticamente a la comunidad de las escuelas primarias con mira al desarrollo sostenible, realizado en el 2018 en Valencia, Estado Carabobo, tuvo como método el paradigma cualitativo de nivel exploratorio.
La población estuvo constituida por 3 docentes bioeticistas a quienes se les aplicó una entrevista semiestructurada en donde se llegó a la conclusión que sí vale la pena formar bioéticamente a la comunidad educativa porque esto se reflejará en un cambio favorable de actitud de los docentes y estudiantes para mejorar las relaciones y ayudar a que se cumplan los objetivos del desarrollo sostenible planteados por la Organización de las Naciones Unidas. Con relación a la metódica, el presente estudio se enmarcó en el paradigma de investigación interpretativa, con un método cualitativo, el cual, siguiendo a La Torre, Rincón y Arnal 2005, se orienta a describir e interpretar los fenómenos sociales y por consiguiente los educativos, interesándose por el estudio de los significados e intenciones de las acciones humanas. De acuerdo con los objetivos propuestos, el nivel de investigación fue el descriptivo, enmarcado en un tipo de investigación documental, basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos por otros investigadores en fuentes documentales. Dentro de los hallazgos y aportes de los antecedentes, encontramos el trabajo de Martin llevado a cabo en el 2016. Tuvo como objetivo diseñar una propuesta metodológica de gamificación de la pedagogía hospitalaria basada en la bioética narrativa y en el modelo de humanización de la asistencia a los menores hospitalizados. La autora de esta investigación concluye que es una propuesta innovadora porque usa una metodología narrativa basada en un cuerpo de 100 escenarios literarios que ofrecen un marco cultural. Pizquerras y Carmonat en el 2017 determinan la influencia de la bioética y la salud pública en los docentes, desde la aplicación de un ejercicio deliberativo, afirmando que la educación basada en la bioética debe respetar al educando, tomando en consideración todo el bagaje cultural que posee. Por su parte, Escobar y Aristizábal en el 2017 investigaron sobre los principios en la bioética, fuentes, propuestas y prácticas múltiples en la educación especial, donde caracterizaron diferentes perspectivas teóricas y prácticas sobre los antecedentes, las propuestas y aplicaciones de los principios de la bioética en la educación especial. Guerra, en el 2018, diseña e implementa una propuesta bioética para la formación del profesional de la educación, desde una perspectiva humanizadora. En sus conclusiones sostiene que la educación bioética es el proceso educativo que incluye un sistema de actividades orientadas al desarrollo de la valoración moral, que contribuye a la formación de los conocimientos y habilidades. González, en el 2018, generó una aproximación teórica de la bioética y el diálogo en la educación especial, en donde empleó el paradigma cualitativo, llegando a la conclusión que el propósito de la bioética no consiste tanto en la elaboración de código de conducta, sino principalmente en formar a docentes profesionales y científicos reflexivos. La pretensión de esta investigación ha sido la de determinar la relevancia del enfoque bioético para el abordaje humanista de las dificultades de aprendizaje en tiempos del COVID-19, dejando claro cómo los conceptos que se hallan en la base misma de la bioética se constituyen en una nueva propuesta para ayudar a reconstruir lo que se ha perdido a la hora de atender a niños y niñas con dificultades de aprendizaje, la cual no solo consiste en desarrollar su facultad de razonar o crear, sino también en su capacidad de relación consigo mismo. Para llevar a cabo este nuevo rumbo es importante entender al estudiante con trastornos de aprendizaje como un todo, al cual se le debe respetar y reconocer los principios del enfoque bioético en el proceso de adquisición de conocimiento. Los mismos están referidos a la autonomía. Recordemos que entonces es el respeto al ritmo de aprendizaje de cada niño. Beneficencia, que es la obtención de beneficios educativos y psicosociales, respetando el modo de divertirse de cada escolar. No maleficencia, evitando daños innecesarios o un maltrato físico o verbal. La justicia es la adaptación a las necesidades de cada escolar. El docente bioético se caracteriza por tener un espíritu que se expresa a través de la razón y de sus emociones, con los actos propios de su vocación personal, como mediador de la formación humana integral, a partir de la asesoría, el acompañamiento, apoyo, instrucción y la gestión de recursos. Abordar este tema desde la perspectiva humanizadora implica comprender e interpretar la realidad de un aula inclusiva, de su quehacer diario y el trabajo del docente como mediador, facilitador del aprendizaje, brindando diferentes caminos para el desarrollo del mismo.
es mi intención proponer el uso de una estrategia fundamental, como son las tecnologías de la información o TIC. Su implementación para el abordaje de las dificultades de aprendizaje en tiempos de COVID-19 se transforma en una herramienta pedagógica pletórica de recursos visuales, auditivos y kinestésicos. Quiero concluir con un axioma escolástico que dice: quid recipitur ad modo recipiente recipitur. Lo que se recibe siempre se recibe según el modo de ser del recipiente. De ahí que en cualquier momento educativo no solo debemos preocuparnos del mensaje que se desea transmitir, sino también de la persona que va a recibirlo. Por su atención, muchas gracias.